lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos. Esto es Diálogo 21 en este lunes 8 de mayo. Un placer enorme estar en esta mesa saludándoles. Les saluda Luisa Mayoa en lugar de Ernesto López, que aún se continúa disfrutando de su periodo de vacaciones. Mañana se incorpora a este trabajo. Vamos a tener en esta primera parte de Diálogo 21, ya está con nosotros el doctor Raúl Azucena. Él es el vicerrector académico de la Universidad de El Salvador, con quien vamos a estar hablando sobre diversos temas de interés de toda la comunidad educativa. El doctor Raúl Azcúnaga, aquí está. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros, por compartir también. Vamos a estar hablando sobre diversos temas que le interesan a la comunidad universitaria y a la comunidad educativa en general. Buenos días a usted, Luis, y a los televidentes de este prestigioso canal. Agradecerle por el espacio para llevar las noticias de la Universidad del Salvador, la información de la Universidad del Salvador a los hogares salvadoreños. Y que ahora hay mucha información. Doctor, si quiere empezamos con el tema del proceso de nuevo ingreso, porque ya están habilitados para 2024, ya han abierto también para todos aquellos bachilleres que busquen estudiar en la Universidad de El Salvador. Es correcto. Desde el 2 de mayo inició ya la convocatoria para el ingreso a la Universidad de El Salvador en el año 2024. La convocatoria dura del 2 de mayo al 30 de septiembre. En ese periodo de 5 meses, los bachilleres de la República, los estudiantes de último año de bachillerato, pueden aspirar a ingresar a la Universidad de El Salvador. Lógicamente, la recomendación es no dejar hasta la última semana o el último día para poder aplicar. Desde ya se puede aplicar, el proceso es completamente en línea, tiene un costo de $10 y la universidad ha preparado un sistema bastante accesible que permite que el estudiante, con solo agregar su DUE, si lo tiene, o su número de carnet de estudiante y una fotografía, pueda acceder al sistema. Y ya tener un perfil. Y ya tener su cuenta en la Universidad de El Salvador para realizar los 4 pasos restantes para desarrollar el examen y someterse al proceso de ingreso de nuestra universidad. Estos meses hasta septiembre para que puedan empezar a buscar qué quieren estudiar, revisar pensum, revisar cosas en la universidad. 182 años de historia, decíamos antes, que la única universidad pública de El Salvador que le puede ofrecer carreras en todos los sentidos, es de las más amplias, ¿verdad? Sí, la Universidad de El Salvador es la única universidad pública de la República y desde hace ya algunos años tanto la matrícula como la escolaridad de las carreras de pregrado es gratuita. Es decir, la Universidad de El Salvador abre sus puertas a los bachilleres de la República que aspiran a ingresar y les ofrece la posibilidad de formarse profesionalmente de manera gratuita. Los trámites son los que a veces tienen un costo y que lógicamente nosotros vamos en la vía de que ningún salvadoreño que tiene las condiciones, las aptitudes y sobre todo el deseo de formarse en una carrera universitaria se detenga en conquistar ese sueño por razones económicas. Está subsidiada la carrera totalmente, entonces. Así es, el gobierno de la República en el presupuesto general de la Nación, en el presupuesto general de la Universidad de El Salvador nos asigna una partida específica para exonerar a todos nuestros estudiantes de pregrado de su cuota de matrícula y de escolaridad. Esto durante toda la carrera. Imagínese ¿Hace cuántos años? Imagínese usted lo que significa formar un ingeniero, formar un médico, formar un licenciado, gratis. Un profesor, completamente de gratis. Este es un beneficio y oportunidad para las familias más pobres de nuestro país. Aunque cualquier estudiante en la condición económica o socioeconómica familiar en que esté, que opte a ingresar a la universidad y quede, goza de este beneficio. ¿Se siguen haciendo los estudios socioeconómicos? Se hacen los estudios socioeconómicos en la universidad para que el estudiante sepa de cuánto sería su cuota y a cuánto se le exonera gracias a los impuestos que los salvadoreños pagamos. Porque el presupuesto de la Universidad de El Salvador
nace de la asignación que el Estado da a partir de los impuestos que la comunidad paga. Doctora, esto es interesante porque al final se abre el alma mater a este número de alumnos, de bachilleres, o que están en el último año, que empiecen a buscar opciones y que van a tener una educación de calidad, pero sobre todo gratis. O sea, esto también debe de poner el foco en los jóvenes. Sí, sin duda alguna, el concepto de educación superior que tenemos en la Universidad de El Salvador es que acceder a la universidad es un derecho humano. La universidad se vuelve para muchas familias la única condición o posibilidad para salir de la pobreza. Nosotros esperamos para este 2024 que apliquen alrededor de 24,000 bachilleres, como ha venido sucediendo en los últimos años. Es en promedio la cantidad de jóvenes que buscan el ingreso. Correcto. En los últimos años, le decía, el promedio llega a alrededor de 24,000 estudiantes. El año pasado tuvimos un pequeño bajón, bajó alrededor de 4,000 estudiantes, pero creemos que este año el número se recupera y que de los 70,000 bachilleres que se espera que se gradúen en 2023, la tercera parte busque ingresar a nuestra universidad. Doctor, de estos 24,000 que aspiran a ingresar a la universidad, ¿cuántos cupos hay? ¿Cuántas plazas hay disponibles? Bueno, la Universidad de El Salvador hace esfuerzos año con año por mantener su matrícula de ingreso universitario en alrededor de 12,000 estudiantes. A veces quedan 11,800, 11,500. Esto va a depender del rendimiento de los bachilleres a la hora de hacer el examen. El examen de admisión. Pero prácticamente absorben la mitad de los jóvenes que buscan. Lastimosamente se absorbe de acuerdo a la capacidad instalada que la universidad tiene, de acuerdo a la cantidad de profesores, de laboratorio, de equipo. Nosotros deseamos que llegue el momento en donde la mayoría, si no todos, los bachilleres que busquen y opten por ingresar a la Universidad de El Salvador tengan una silla, tengan un cupo, tengan un espacio en nuestra universidad. Hablando de esto, de infraestructura instalada, doctor, de la Universidad de El Salvador, hay facultades multidisciplinarias, no solo la central, están en Occidente, en Oriente, en zona paracentral. ¿Cómo está distribuida ahora mismo la universidad? Bueno, usted muy bien ya lo dijo, la universidad en este momento tiene 4 sedes, ¿verdad? Y 2 extensiones. 3 extensiones, perdón. La sede de Occidente, que tiene una extensión en Aguachapán, la sede de San Salvador, que es la sede central, la sede de San Vicente y la sede de San Miguel, que tiene una extensión en Morazán y una extensión en La Unión. Estas 4 sedes más las 3 extensiones, para el ciclo 1 2023, matricularon alrededor de 63,000 estudiantes. Esa es la matrícula global de la Universidad de El Salvador en este momento. 63,000. 63,000 estudiantes. Un número bastante importante de jóvenes que están buscando graduarse, buscando una carrera profesional. El trámite para el ingreso, ya lo decía, todo va a ser en línea, todo es una forma expedita de hacerlo. ¿Qué pueden, para que los padres de familia también que nos escuchan y que nos ven en esta mañana de lunes, qué tienen que preparar para los hijos? Bueno, es muy sencillo. Para los bachilleres que nos escuchan y para los padres de familia en general, hay que ingresar a un buscador. Modernamente dicen googlear, ingreso universitario 2024, ingreso Universidad de El Salvador 2024, allí lo lleva a una página, tiene que registrarse, posteriormente a registrarse tiene que imprimir un recibo para cancelar en el Banco Agrícola. El costo por participar en el proceso de ingreso es de $10. También, después de haber cancelado, tiene que pasar al segundo paso. El segundo paso es una prueba de aptitudes, es decir, se sondean habilidades, conocimientos, opiniones que los estudiantes tienen y se les recomiendan carreras a las que puede optar. Esta prueba de aptitudes es obligatoria, sin embargo, la propuesta de carrera a estudiar es optativa. El bachiller en realidad ya sabe interés a veces qué carrera estudiar desde niño. Si sus padres fueron médicos, quiere ser médico o no quiere ser médico, según la experiencia. Y así,
pero hay muchos que no están seguros de qué carrera estudiar. Posteriormente tiene que seleccionar la modalidad de estudio. La modalidad de estudio puede ser presencial, tenemos 73 carreras presenciales, o puede ser en línea y a distancia, tenemos 10 carreras que son completamente en línea y a distancia. Este es el tercer paso. También dentro de la modalidad hay que especificar en qué sede. Ya decidió que es presencial, pero quiere estudiar en Santa Ana. Es presencial, pero quiere estudiar en San Vicente. Ya que ha decidido que su carrera, la que a usted le interesa, es presencial o es en línea, puede darse el caso, entonces vea en qué facultad está. Por ejemplo, en Santa Ana se está ofertando desde hace 2 años una ingeniería en desarrollo de software. Y la carrera es completamente en línea. Pero esa solo está en Santa Ana. Y desde Santa Ana se sirve a todos los bachilleres de la República. Entonces no puede matricular esa carrera en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de San Salvador. Entonces ve la sede, la facultad y la carrera. Este es el tercer paso que el estudiante tiene que dar. El cuarto paso es someterse a un curso de nivelación académica. También es opcional, pero es muy recomendable. Allí se le muestran a los estudiantes los temarios de los cuales se saca el examen. Se le brindan a los estudiantes materiales, videos, documentos que le permitan prepararse de la mejor manera para someterse al examen. Y por último, el quinto paso es imprimir un F1, que es un documento en donde aparece la fotografía, su nombre completo, la sede, la modalidad, la facultad, el aula y la hora en la cual va a ser el examen. El examen de ingreso universitario, el primer examen, que es de conocimientos generales, está programado para los días 7 y 8 de octubre. Ya finalizando prácticamente el periodo de los bachilleres. Así es, ya finalizando el periodo de clases y de exámenes que realiza el ministerio. ¿Hay algún beneficio si en la prueba avanzo salen bien los jóvenes? ¿Salen con notas las más altas? Excelente pregunta la suya, porque yo he estado hablando de la generalidad, y es que todo el mundo se somete a la prueba del examen de la UES para quedar, pues, pero hay otras modalidades de ingreso. Una modalidad de ingreso es obtener las más altas calificaciones en la prueba avanzo. Todos los bachilleres que obtuvieron 9 en los años anteriores o en este año, según la fecha en que la hagan, pues tienen derecho a ingresar a la universidad sin hacer el examen. Este ingreso se llama por excelencia académica. También hay otra modalidad de ingreso, que es el ingreso por condición socioeconómica. Y esto está referido a los bachilleres que viven en los 91 municipios más pobres del país. Y ellos, a través de la documentación que presenten, pueden demostrar que viven en uno de los municipios declarados como más pobres del país, que han estudiado en el instituto de esa zona, se someten a un estudio socioeconómico y pueden ingresar sin hacer el examen. Esto no quiere decir que no se va a someter a este proceso de ingreso. Tiene que someterse, solo que cuando ingrese los datos tiene que decir que va a optar por ingresar por su condición socioeconómica. Hasta el 5% de los cupos que tenemos están destinados para ese segmento de la población, es decir, hay 600 cupos para bachilleres que viven en los municipios más pobres y que pueden ingresar sin hacer examen alguno. Y que al final también esto, porque la educación también saca de la pobreza, muchas veces es un factor determinante para esto. Así es, sin duda alguna, en este país, y los organismos internacionales, estudios internacionales lo demuestran, significa todavía un título universitario la posibilidad de ascender en la escala social. Y más allá de un ascenso, también significa ampliar las oportunidades, ampliar la empleabilidad, construir ciudadanía, construir cultura. Un pueblo educado, lógicamente, un pueblo que tiene niveles más altos de educación, es un pueblo en el cual se dan más oportunidades de empleo, también se dan menos problemas sociales.
Doctor, hablando ya nos explicaba un poco, la oferta académica es amplia, 73 carreras, nos decía, y 10 de ellas, bueno, 10 más en línea, son más de 80 carreras que está sirviendo la Universidad de El Salvador. Pero me lleva a la pregunta, ¿cómo, si hacemos una evaluación, cómo considera usted que está la calidad educativa superior en nuestro país? Buena pregunta, y una pregunta muy inteligente. Y yo le voy a responder con algunos ejemplos, ¿sí? ¿Verdad? En el caso de la Universidad de El Salvador, todos nuestros profesionales tienen la posibilidad de incorporar sus títulos universitarios en otros países. Es un fenómeno que estamos viendo, no es tan nuevo, como médicos y enfermeras están incorporando sus títulos en Estados Unidos o en Europa. Porque se ha globalizado. Porque la empleabilidad hoy está en cualquier parte del mundo. Y entonces tener estudios de una universidad pública y de una universidad reconocida internacionalmente es garantía para nuestros graduados, para nuestros profesionales. La universidad recientemente, ya hace 3 años, fue acreditada por una acreditadora francesa denominada HCERES por sus siglas, y acreditó a la universidad por 5 años. Estos 5 años se acredita que los procesos administrativos y académicos de la Universidad de El Salvador son de calidad. Y esto permite que a nivel europeo los títulos de la Universidad de El Salvador puedan ser incorporados sin mayor problema. Lógicamente hay que seguir los procesos debidos. También a nivel nacional, la Universidad de El Salvador es reconocida como la universidad más importante, la primera universidad del país en los rankings internacionales. Eso no quiere decir que como país estemos bien del todo. Tenemos un nivel reconocido, pero tenemos que tener planes de mejora continua, tenemos que establecer metas de crecimiento. Le voy a poner algunos ejemplos. La Universidad de El Salvador se ha establecido como meta crecer más en la matrícula, porque hoy por hoy la matrícula en educación superior está más concentrada en la matrícula privada. Sí. Es decir, hay más estudiantes en el sistema privado que público. Y eso determina quiénes pueden estudiar en la universidad, no digamos pública o privada, principalmente los que pueden pagar. Claro. Y esto no puede ser así, ¿verdad? Los salvadoreños pobres, los estudiantes de bachillerato y bachilleres pobres tienen que tener opciones para evitar la emigración, la delincuencia, el hecho de que haya tanta gente sin empleo. Entonces, invertir en la universidad es invertir también en el desarrollo del país, y la universidad tiene que tener sus planes y garantías de calidad, de tal manera que nuestros graduados puedan tener una certeza y una confianza en la institución y el país en general. Bueno, de hecho, hablando de graduados, recientemente se hizo la graduación de este año, ¿verdad? Para este año, la graduación de jóvenes de la universidad. ¿Cuántos se están graduando año con año, doctor? Bueno, para nuestros graduados, darles una noticia, no sé si va a ser buena o mala por la experiencia que pasaron, pero hoy todos los meses tenemos graduaciones. ¿Verdad? Es una de las innovaciones que hemos tenido en esta administración que dirige el maestro Roger Armando Arias Alvarado, rector de la Universidad de El Salvador. Todos los meses hay graduaciones. Esto nos ha permitido que estemos graduando para el año 2022 alrededor de 6.800 nuevos profesionales, una cantidad histórica, ¿verdad? Y asimismo también hemos desarrollado un proceso de reforma académica que permita a nuestros egresados no solo realizar su trabajo de graduación mediante una tesis, sino que hoy pueden hacer pasantías profesionales, pasantías de investigación y también cursos de especialización como modalidad de trabajo de grado, y eso ha hecho que los procesos sean más dinámicos, más eficientes. Lógicamente hay que esforzarnos para que una carrera en la Universidad de El Salvador, que es de 5 años, no dure 7 años, ni mucho menos 8 años. Que es parte de los procesos que siempre se han criticado de la U, es que se vuelven engorrosos, que se vuelve mucho más burocrático. Se está trabajando en modernizar esta parte. Es parte del proceso de consolidar la calidad de nuestra universidad. ¿Y por qué no pensar en poco tiempo en ingenierías de 4 años o licenciaturas de 4 años, tal como ya lo está anunciando la nueva ley de educación superior?
es llegar a los niveles actuales que se tenían. Probablemente se habían quedado con procesos muy viejos, doctor. No, lo que sucede es que en el mundo, sí, digamos, las universidades mantienen cierta, por decirlo así, ciertas tradiciones, sí, académicas. Si nosotros vamos a Harvard, vamos a Oxford, no es cierto que los planes de estudio sean del 2020, ¿verdad? Sino que hay tradiciones académicas. Usted que ha estudiado ingeniería sabrá que la matemática es matemática. Y no va a cambiar. En 10, 20 años no va a cambiar. Sí. Entonces, también la idea de caducidad de uso, sí, y las ideas neoliberales a veces te tratan de llevar a la educación y dice, si ya tiene 5 años ya está desfasado. Sí. No, un plan de estudio no es un teléfono celular, ¿verdad? Que en 3 años, 2 años ya está desfasado. La ley de educación superior de El Salvador establece un mínimo de 7 años. Creemos nosotros que esos 7 años inclusive son muy relativos. Sí. Sin embargo, no tenemos que cerrarnos a la posibilidad de reconocer que esta universidad, que es la única pública, se debe de transformar. Y hacer este tipo de revisiones constantemente. Doctor, esto de las carreras, de los cambios, ¿hay carreras que siguen estando saturadas en la UES? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Sin lugar a dudas, hay carreras en nuestra universidad. Por ejemplo, ¿cuáles son las de mayor demanda? Que tienen demandas que sobrepasan la capacidad que la universidad tiene para recibir estudiantes. Le voy a poner un ejemplo. En Santa Ana, el doctorado en medicina, ¿verdad? El doctorado en medicina, sí, llegan alrededor de 600, 700 bachilleres optando por esa carrera. Pero la capacidad que tenemos es de recibir 100 alumnos. Odontología, que tenemos acá también en la sede central, 400, 500 alumnos. La capacidad que tenemos para mantener la calidad de esta carrera es a recibir 100 alumnos. Y así vamos viendo en química y farmacia. La demanda se triplica con relación a la capacidad instalada para recibir estudiantes. Entonces, tenemos casos como humanidades que llegan 4.000 estudiantes y tenemos capacidad para recibir 1.800 estudiantes. Esta situación... ¿Qué pasa con este déficit, con este número de estudiantes que no logran ingresar a esta? Sabemos que en la UES está la posibilidad de una segunda opción, optar a una segunda carrera, pero en su mayoría no pueden ingresar. No, esta situación es la que nosotros hemos intentado año con año, ¿verdad? Y siempre que vienen las discusiones por el presupuesto, ya los diputados dicen, ya vienen los de la UES a pedir más presupuesto. Y es que la universidad ha estado tantos años abandonada. No hay que olvidar que la universidad fue vista como objeto de guerra y fue campo de guerra. La universidad fue invadida, fue destruida, ¿verdad? Los cerebros de la Universidad de El Salvador, los grandes profesores en 1972 fueron expulsados. Y entonces la inversión que se debe hacer en la universidad para ampliar la matrícula está vinculada con la capacidad de aulas, de pupitres, de pizarras, de profesores, de computadoras, de laboratorios, hoy hasta aulas de realidad virtual, porque la educación tiene que hacer en la universidad acorde a lo que está pasando. No puede ser solo ya una educación de los pupitres, el aula, el profesor, la pizarra y el plumón. Eso ya pasó. ¿Verdad? ¿Cómo ha cambiado la imagen de la Universidad de El Salvador de estos años, de los 70, 80, que estuvo estancado, que hubo atrocidades que pasaron también en contra de estudiantes? Ahora, al 2023, sabemos, mencionaba aulas de realidad virtual que están por abrir también en Oriente, que el mundo se ha globalizado tanto, pero ¿cómo se ve ahora un estudiante de la Universidad de El Salvador? Bueno, la universidad no debe renunciar a su espíritu crítico. La universidad no debe renunciar a la conexión que tiene que tener con las necesidades del pueblo. Pero la universidad tiene que cifrarse metas que la ubiquen como una universidad importante, no solo dentro del país, sino a nivel de Centroamérica, que pueda establecer procesos formativos equiparables a lo que está haciendo Chile, México, Cuba. ¿Por qué no?
¿verdad? Esta universidad, que es la única pública, como le repito, y la única alternativa que muchas familias pobres tienen para que sus hijos salgan adelante, tiene que tener un proceso de calidad en el tiempo que implique, por una parte, la inversión, pero también un proyecto académico de desarrollo. Le pongo nada más 2 ejemplos para el público que nos ve. En los últimos años hemos impulsado 10 programas de doctorado. Un doctorado en ingeniería sísmica, un doctorado en matemática, un doctorado en economía, doctorados en educación son 3. Hemos impulsado programas de doctorado en matemática y en física, entre otros. ¿Y esto para qué? Para que el nivel de nuestros profesores se eleve, para que la calidad de formación de nuestros profesores sea mejor y de esa manera tengamos mejores estudiantes formados. También la universidad está haciendo una fuerte inversión en la transformación tecnológica. Hoy, alrededor de 220 aulas tienen una pantalla inteligente en donde la clase queda grabada y los estudiantes pueden copiar un código QR y se llevan la clase para tener la explicación de manera asincrónica, ¿verdad?, que tuvieron en el espacio áulico. Pero también tenemos alrededor de 7,000 aulas virtuales y los profesores, por un acuerdo del Consejo Superior Universitario, están obligados a colgar en el aula virtual el plan de estudios o plan de la materia, más bien el programa de la materia, con el sistema de evaluación, con los materiales de trabajo, con las guías de trabajo, con las presentaciones en PowerPoint, si es que las ocupa. De tal manera que el estudiante tiene la información. Tiene toda la información, del ciclo completo. Del ciclo completo, ¿verdad? De esa manera la universidad se está transformando. Se está modernizando como tal. Se tiene que modernizar la universidad. La universidad no puede permanecer estancada. Y, perdón, le corté la idea en cuanto a las carreras. Me decía, hay humanidades que tiene una gran demanda. ¿Se buscará ampliar esto a través de presupuesto o en la realidad salen tantos graduados de unas carreras que ya no hay empleos para estos? ¿Se buscará modernizar el hecho de cómo modificar las carreras? Bueno, entonces hay una demanda hacia ciertas carreras, ¿verdad? Sí. Que la tenemos nosotros bien identificada. Medicina. Curiosamente, en los últimos 3 años llegan a 3 campus de nuestra universidad y en total más de 1,000 estudiantes queriendo estudiar psicología. Salud mental también. Ha hecho y ha evidenciado la necesidad de la salud mental. Tenemos capacidad para admitir alrededor de 250. Tenemos estudiantes de artes, ¿sí?, que no tenemos capacidad para poderlos absorber. Entonces, carreras como idioma inglés, medicina, psicología, artes, son las carreras a las cuales buscan más ingresar los estudiantes. Nosotros creemos que la universidad debe de ampliar su oferta académica, y ampliar la oferta académica significa crear nuevas facultades, crear nuevas sedes, acercar la educación superior a la comunidad, que haya, como lo anunció el señor presidente de la República, una sede de la universidad en cada uno de los departamentos. Fortalecer nuestro programa de educación en línea, de tal manera que los bachilleres tengan esa opción de ingresar a la Universidad de El Salvador. Pero también en la oferta académica no solo hay que garantizar el acceso, sino qué va a estudiar. Por eso en los últimos años hemos impulsado al menos 3 carreras de una serie más amplia que yo quiero destacar. Hemos impulsado la carrera de biología marina. Esta carrera nos va a permitir tener especialistas en este campo. La ingeniería en geología, la licenciatura en geofísica. Todas estas áreas son completamente novedosas en nuestro país y que buscan formar especialistas para campos en los cuales hay espacios de trabajo y no tenemos de momento en el país. Muy bien, pero para hacer esto se necesita presupuesto, doctor, se necesita apostarle más y que lleguen estos fondos a la Universidad de El Salvador. Conversamos con el doctor Raúl Azcúnaga, él es el vicerrector académico de la Universidad de El Salvador, ya son las 6:59. Vamos a hacer nuestra primera pausa
vamos a venir hablando justamente de esto, sobre la apuesta a la Universidad de El Salvador, apuesta de recursos, apuesta de fondos y un trabajo que se está haciendo hoy mismo ya en la remodelación por motivos de Juegos Centroamericanos, pero que también quedará una nueva infraestructura en la sede central de la UES. Vamos a la pausa, esto es Diálogo 21. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es lunes 8 de mayo. Conversamos en esta primera parte de Diálogo 21 con el doctor Raúl Azcúnaga. Él es vicerrector académico de la UES, de la Universidad de El Salvador. Veníamos hablando sobre cómo mejorar la calidad académica, cómo mejorar la calidad de la educación superior, pero también para esto se necesitan recursos. Doctor, en los últimos años hay un incremento presupuestario para la Universidad de El Salvador, pero aún siendo más optimista, esto no es suficiente para cubrir toda la demanda o toda la necesidad de la comunidad educativa. Sin duda alguna, hay que partir reconociendo del esfuerzo que el Estado de El Salvador ha hecho a partir del 2021 para que el presupuesto de la Universidad de El Salvador pase de los 92.8 millones de dólares a un poco más de 122 millones de dólares, es decir, un incremento de alrededor de 30 millones de dólares anuales. Bastante dinero. Para la universidad, el incremento en su presupuesto más grande en su historia. Okay. ¿Verdad? Porque si bien los gobiernos anteriores iban aumentando paulatinamente, es decir, año con año, de manera no tan acelerada como quisiéramos, de repente nosotros en 2021 tuvimos ese incremento que está focalizado por líneas específicas. Por ejemplo, hay alrededor de 10 millones de dólares para la transformación digital, que no puede ser utilizado en salarios o en otras cosas, está destinado en transformar por completo la Universidad de El Salvador. Era inaudito, por ejemplo, que la universidad no pudiera desarrollar todo su sistema de pagos en línea. Hoy ya lo podemos hacer perfectamente. Entre otras cosas que hemos modernizado en la institución. Prácticamente las colecturías van a ir poco a poco desapareciendo, las colecturías físicas, porque todo se hace en línea. Entonces le decía, partamos de reconocer que ha habido un esfuerzo por mejorar el presupuesto y que se ha mejorado. Sin embargo, es insuficiente. Es insuficiente porque la universidad fue en un proceso de decrecimiento desde la intervención del 72 hasta la finalización de la guerra. Y de la posguerra, la universidad no fue incluida en los acuerdos de paz. Pese a que la universidad, como le dije anteriormente, fue escenario de guerra. Sí. La universidad fue ocupada por años. Hubo un retroceso ahí. Claro, su equipo se perdió, hasta vehículos se perdieron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, más bien del 80 al 83, la universidad estuvo intervenida. Sí, cerrado. ¿Verdad? ¿Quién daba cuenta de lo que pasaba ahí? Nadie. Y también del 72 al 79 hubo una administración que no era la administración de la universidad. Todo ese proceso, ¿verdad?, fue haciendo que la universidad quedara prácticamente en un área de guerra y no en una casa de estudios como tal. En ruinas. Hemos venido recuperando la universidad en los últimos años bajo la administración de la doctora María Isabel Rodríguez. Se implementaron la inversión también de los Juegos 2002 y allí la ciudad universitaria tomó un nuevo rostro. Pero imagínense, desde la intervención del 72, 1972, hasta el 2002 la inversión y ahora, 2023, la inversión que se está haciendo. Esto es importante, esta inversión de lo que vemos en pantalla, doctor, justamente porque se vienen otros Juegos Centroamericanos y va a ser una inversión de 58 millones o más. Así es, la inversión que se nos ha anunciado a nosotros ronda los 58 millones de dólares. Y que es un legado que los Juegos San Salvador 2023, el COSAN, el señor presidente del INDES y el Estado de El Salvador da para las nuevas generaciones. ¿Qué se está haciendo en la UES? ¿Qué están construyendo ahora mismo en la UES? Porque hay una intervención total ahí en la sede central.
Así, muy sencillamente, lo que está haciendo es una remodelación absoluta del paisaje universitario en cuanto a su arquitectura, su diseño, los accesos. Se ha comenzado desde la parte de mejorar toda la acera periférica de la universidad. Los accesos a nuestra universidad se han construido o están en proceso ya de conclusión, de construcción de alrededor de 12 nuevos edificios que lógicamente para los Juegos servirán de habitación para los deportistas, más de 4.800 deportistas que llegarán a nuestro país y que posteriormente servirán para albergar a nuestros estudiantes, para instalar laboratorios, para instalar oficinas, aulas. E instalar las aulas que necesitamos para ampliar nuestra matrícula. Entonces, estos 12 edificios se suma también a la remodelación de 22 edificios que ya existían, a los cuales se les están mejorando la ventilación con aires acondicionados, la iluminación, el tendido eléctrico, se les está poniendo conexión de internet, etcétera, etcétera. Sí, al final la inversión de $58 millones que quedará en este campus, y ahí a futuro obviamente van a recibir los jóvenes un mejor lugar donde estar. Durante el periodo que se utilice, doctor, la universidad como vía centroamericana, como sede para estos Juegos, se van a ir a la modalidad total virtual. Nosotros, previendo la realización de los Juegos y el proceso de construcción de estos edificios, prácticamente en las 9 facultades de San Salvador, porque las sedes del interior del país no se ven afectadas en esto en cuanto a los procesos presenciales de clases. Entonces, la sede de San Salvador, se planificó el ciclo desde principios de febrero hasta finales, mediados de junio, de tal manera que cuando los Juegos propiamente estén, no va a haber actividad académica alguna, es el interciclo. Entonces, estamos prácticamente en las últimas 5 o 6 semanas del ciclo. Desde la semana pasada, las actividades se trasladaron ya en línea, pero se venían desarrollando laboratorios, exámenes, prácticas de manera presencial hasta el mes de abril. Solo mayo y parte de junio que serían totalmente en línea para la sede central. El resto de facultades se quedan normal. El resto de facultades se queda normal. También las carreras de medicina. Nuestros estudiantes desde las 4 de la mañana están ahí en el hospital, a los que les toca llegar bien temprano, ¿verdad? Los estudiantes que están en sus prácticas en las escuelas, ahí están. Es decir, las actividades presenciales dentro del campus son las que se han trasladado en línea, pero las que se realizan fuera del campus, servicios sociales, pasantías, prácticas, se están desarrollando de manera normal, presencial, en otros lugares fuera de la universidad. Muy bien, doctor, esta parte de los fondos, obviamente nos decía $30 millones al año más de lo que estaban recibiendo, es un capital importante. ¿Se ha pagado el de este año? Porque parece que hace falta también un desembolso. Bueno, este año 2023 la Universidad de El Salvador no ha recibido, ¿verdad?, las transferencias completas según la programación de la ejecución presupuestaria. Y también hay una deuda de 2022, ¿verdad? Nosotros, ¿a cuánto asciende más o menos? Esperamos que el Ministerio de Hacienda, con los esfuerzos de la declaración de la renta, pueda digamos, hacer las transferencias que se requieren. No le podría dar el dato exacto porque de repente, de manera constante, están llegando montos, ¿verdad?, a la universidad. Entonces hay que irlo actualizando prácticamente semana a semana. Esta solicitud ya es al Ejecutivo como tal, ya no a la Asamblea Legislativa para incrementar un refuerzo presupuestario. No, es que la Asamblea Legislativa ya aprobó la ley del presupuesto de la Nación y ya es una ley de la Nación, es el presupuesto asignado en la ley de salarios a la Universidad de El Salvador y a todas ya es esperar los desembolsos de Hacienda como tal. Entonces estamos en espera de los desembolsos respectivos. Esto yo quiero aclararlo de manera pública, no afecta ni ha afectado en ningún momento los salarios de los trabajadores de planta de la universidad. Se generó justamente sobre esto, docentes de medicina estaban la semana recién pasada pidiendo
algunas explicaciones sobre esto. ¿Ya se ha solventado este problema? Sí. Esto tiene que ver con los docentes horas clase y docentes eventuales. Los que están también en la modalidad en línea, ¿verdad? Y algunos que están en línea, pero que su figura de contratación no es ley de salario o contrato permanente. Entonces, ahí es donde para poder financiar el contrato de 6 meses tenemos que tener la disponibilidad financiera. Y si no la tenemos, pues eso va atrasando los nombramientos, pero nosotros acompañamos, ¿verdad?, las gestiones, aún las protestas las comprendemos, de los profesores eventuales y horas clases que no han recibido salarios o que están pendientes de salarios. Y hacemos las gestiones respectivas ante los organismos, ya sea las juntas directivas, aún el Consejo Superior, para la pronta respuesta positiva a los profesores. Hablando de estos organismos internos de la UES, doctor, se viene para este año también un proceso de elección interna. ¿Usted como vicerrector estaría buscando la rectoría de la universidad? Bueno, en este momento de hecho ya se está desarrollando la elección de la Asamblea General Universitaria, que es el máximo organismo elector de la Universidad de El Salvador. Particularmente yo amo la universidad, soy un servidor de la universidad, soy un hijo de la Minerva y estamos en la discusión con los compañeros del colectivo universitario al que yo pertenezco, Somos UES, para definir esas candidaturas. Si eventualmente yo tengo el apoyo, pues voy a continuar como vicerrector académico o como rector, o me regreso como profesor a mi facultad. Lo importante es que estemos desde donde estemos, hay que hacer más grande esta universidad. Me decía, bueno, es docente de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Me decía que es segunda vez apenas que un vicerrector es de una facultad. Siempre habían sido de la sede central. Bueno, esta es parte como de la lógica del poder y del centralismo del poder, y la universidad no se escapa de ello. En la historia de la Universidad de El Salvador he tenido el enorme gusto de ser el segundo vicerrector que proviene de una facultad multidisciplinaria. El primero fue el ingeniero Machuca, a quien le hago un cordial saludo, quien fuera decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental y que posteriormente fue el vicerrector de la doctora María Isabel Rodríguez, y años después pues me ha correspondido a mí ser vicerrector del maestro Roger Armando Arias Alvarado. Nunca ha habido un rector de las multidisciplinarias, ¿verdad? Siempre es en la sede central que se define quién puede llegar a la rectoría de la Universidad de El Salvador. Interesante cómo también la distribución de estos cargos se da dentro de la universidad. Doctor, gracias por su tiempo y gracias por exponernos también cómo estamos, una radiografía actual de la Universidad de El Salvador. Gracias a usted, Luis, al canal, y un cordial saludo a la población salvadoreña, principalmente a los estudiantes y a los padres de familia. Y ahí está, hay que irse a inscribir ya al proceso de admisión. En este momento, no hay que esperar el último día. Perfecto, muchas gracias. Estuvo con nosotros en la primera parte el doctor Raúl Azcúnaga, vicerrector académico de la Universidad de El Salvador. Vamos a ir a la pausa, pero en la segunda parte ya estará con nosotros la vicecanciller de la República, la viceministra de la Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal. Ella viene en la segunda parte. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Diálogo 21. En la segunda parte, ya se lo anunciaba, está con nosotros la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal. Está con nosotros, a quien vamos a estar conversando sobre diversos temas de mucho interés para la diáspora y nuestros salvadoreños, que son mucho afuera. Cindy, ¿qué tal? Un gusto tenerla acá. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto y qué honor que me estés entrevistando. No, gracias. Un saludo muy especial a toda tu teleaudiencia y estoy muy contenta de poder dar las buenas nuevas que hemos trabajado para la diáspora y sobre todo las nuevas noticias que están por llegar. Hay muchas noticias. Si queremos, empezamos a hablar sobre las jornadas de servicios que han estado intensas estas últimas semanas. Hemos visto cómo desde esta vicecancillería se ha hecho mucho trabajo en la diáspora. ¿En qué se está trabajando en ampliar servicios para los salvadoreños? Así es importantísimo que la gente sepa que la diáspora es increíble. En voz del presidente Nayib Bukele, nosotros hemos trabajado
en políticas públicas que lleguen directamente a los salvadoreños, y precisamente por ello es que tras la llegada del gobierno del presidente Nayib Bukele se creó el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana para trabajar todo el ciclo de la migración, desde el origen, el destino, el tránsito y el retorno. Y es ahí que gracias a acertadas políticas públicas como el Plan Control Territorial, trabajar por las inversiones, se ha disminuido el número de encuentros migratorios de El Salvador. Pasamos de ser el número 1 a salir de este top 10 y representar un 2.45% en relación, según la información de octubre a enero, en relación al año pasado. Es decir, una disminución realmente importante, y esto pues se debe a también que las personas están buscando ese sueño salvadoreño en su país. Cuando hablamos de este 2.45% que representa de la cantidad de encuentros de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, pero en números, en cifras, ¿cuántos salvadoreños representan o cuántos salvadoreños estaban yendo y ahora el número según las estadísticas? Bueno, los datos y la información es algo que lo han manejado por décadas los medios de comunicación. Para nadie era un secreto que acá se hacían caravanas de salvadoreños saliendo, y era algo normal presenciar encuentros de personas diarias, de 300 vidas, 300 salvadoreños que estaban saliendo, que no representaban solo ellos. Era en promedio. Representaban también toda la familia. Hoy tenemos una disminución del 38.16%. Que esto es importante, y si lo vemos en datos globales, es mucho más fácil para la población poder entenderlo en cuanto a porcentajes, ya que esto también significa una reducción de estos encuentros, pero también, Luis, importantísimo, que El Salvador está por primera vez trabajando por la vida de los salvadoreños, y esa es una campaña que nosotros tenemos permanente, el poder acercarse a la Cancillería, poder conocer los servicios que nosotros tenemos, porque estamos trabajando no solo en la prevención de la migración, sino también atender a esa población que está retornando a El Salvador. Programas, por ejemplo, una sombrilla importantísima que nosotros tenemos en la Cancillería y con ayuda de la cooperación internacional, que es Transformando Vidas. Y precisamente ayuda a la prevención de la migración, el poder apoyar a las personas a que puedan viajar y obtener medios, pero de forma regular, y sobre todo la migración circular. ¿Qué significa eso? Que las personas pueden salir del país, trabajar y buscar una opción de empleo legal en Estados Unidos y poder regresar. Justo la semana pasada nosotros tuvimos la oportunidad de despedir a 117 salvadoreños que están viajando a Estados Unidos en un periodo de 6 a 9 meses, y me comentaba una persona que en el primer viaje, que ya fue, tuvo la oportunidad de comprar su terreno. Y ahora esta persona está yendo por segunda vez para poder construir ahora va por su casa. Imagínate cómo estas cosas cambian vidas, transforman, pero lo más importante es cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando por los suyos. Cuando Cancillería tomó este proyecto de movilidad laboral, nosotros comenzamos con 150 personas colocadas en el exterior. Esto fue en el año 2021. Hoy, en lo que va del año 2023, ya llevamos 4.900 personas colocadas, y esperamos muy pronto dar la noticia que sean 5.000 los salvadoreños. Este programa de movilidad, principalmente con los Estados Unidos, está trabajando a través de la Cancillería. Bueno, con los encuentros, y decíamos de una reducción del 38%, son en promedio 180 los salvadoreños que se están yendo hoy, y ya no 300, cerca de la mitad, casi los que están llegando a esto. Impulsando programas como este de movilidad laboral, buscan que la migración sea ordenada, legal, porque tampoco es que la gente va a dejar de migrar, hay otros factores que la migración, Luis, que siempre van a existir. Lo primero que el gobierno del presidente Nayib Bukele, el gobierno de El Salvador, ha expuesto siempre en foros internacionales. Nosotros tuvimos también la presidencia pro tempore de la CRM, que es este conjunto que aglomera diferentes países, incluidos Canadá y Estados Unidos, es que no se criminalice la migración. Se trata al migrante como que si fuese un delincuente, y el migrante es una persona
que mira, como tú lo decías, eso es algo que no va a parar y no va a parar nunca. Y en toda la historia nunca ha cambiado. Y los países, de hecho, se conforman de inmigración. Estados Unidos es el primer país de ejemplo. migrantes. Y tenemos personas de todo el mundo viviendo en todo el mundo, precisamente. Es un derecho universal. Lo que nosotros queremos es que se garanticen los derechos humanos en el destino, y es ahí donde la Cancillería también juega un rol importantísimo con otras entidades del gobierno. El despacho de la primera dama, por ejemplo, a través de CONAPINA, cuenta con psicólogas para que estén atendiendo a esa niñez migrante en nuestros consulados en frontera, específicamente en México. Bueno, hablamos ya de las personas que intentan irse, de las personas que están buscando estos mecanismos legales para también viajar y con estos programas circulares, pero ya hay una gran cantidad de salvadoreños que están fuera, principalmente en los Estados Unidos. A ellos, ¿qué tipo de servicios se les está brindando ahora con la Cancillería? Porque también se están preparando para un periodo electoral y esto ha obligado a que se empiecen a dar pasaportes, DUI y otro tipo de servicios en todas las sedes consulares. Sí, ese es el tercer paso o la tercera línea dentro de todo el ciclo de la migración, y es el destino. Nuestros salvadoreños que se encuentran fuera, nuestra querida diáspora, y esta diáspora que por años fue, Luis, invisibilizada, marginada, minimizada, donde siempre se le exigía o que enviase las remesas, pero que nunca se le tomaba en cuenta para ser parte de las políticas públicas. Esto cambió radicalmente. Nosotros pasamos, Luis, de que esta población fuese marginada y minimizada, como lo he mencionado, a que sea una diáspora que tiene voz y que sobre todo se puede tomar en cuenta en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos. No se pueden tomar decisiones sin evidencia. No se pueden tomar decisiones en políticas públicas en base a la ignorancia, y es por ello que esta servidora lo primero que hizo al tomar a cargo este viceministerio, que antes era viceministerio de salvadoreños en el exterior, automáticamente, Luis, lo convertía en salvadoreños de segunda categoría. Al nosotros formar el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, son salvadoreños que tienen exactamente los mismos derechos que cualquier salvadoreño que resida acá, y es por ello que nosotros decidimos darle ese giro. Pasamos, Luis, de tener 79 representaciones diplomáticas y consulares a 94. Nosotros hemos emitido, como tú bien lo mencionabas, los pasaportes son en el periodo presidencial más de 885,000 pasaportes que El Salvador ha emitido para sus connacionales. Pero no solo eso, importante decir que siempre se miraba a los salvadoreños que están en Estados Unidos y son una parte importantísima, representan el 95% de nuestra población. Pero también había que pensar en el salvadoreño que se encontraba en Colombia. 95% de la población en el exterior. En el exterior. Eso es lo que representa... los que están en Estados Unidos. Así es. Pero ¿qué pasaba con las personas que están en México, en Colombia, en Belice o en cualquier otro país que se nos pueda ocurrir? Esas personas también tenían la dificultad de poder tener acceso a sus documentos de manera expedita. Y es por ello que nosotros tenemos una campaña fuertísima y se ha trabajado muy de la mano también con todas las entidades que tienen que ver con este proceso, y actualmente 56 de nuestras representaciones cuentan con el documento de manera in situ, es decir, se acercan a su consulado o su embajada más cercana y pueden obtener el documento, es decir, el pasaporte, en un promedio de 40 minutos. Esto significa el 83% de la cobertura total de nuestras representaciones, y también muy pronto estaremos aperturando en 23 nuevas representaciones más. ¿Qué significaba, bueno, este cambio de 79 a 94, bueno, y más de 6.900 millones de dólares que se reciben en remesas? Porque decía, sí, eran importantes cuando vemos este flujo de dinero que viene e ingresa, pero no se les da un trato igual. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué eran las sedes consulares antes y en qué se están convirtiendo? Las sedes consulares antes era un lugar donde los salvadoreños odiaban ir, Luis. Eran maltratados, no eran personas que estaban capacitadas para poderles dar los servicios. Nosotros hicimos una evaluación,
sede por sede, personal por personal, y comenzamos con algo importantísimo que era primero la depuración, después el reemplazo de estas personas con personas que tuviesen esta capacidad también de poder atender a nuestra población, sobre todo porque afuera de cada consulado, de cada embajada, teníamos también las oficinas de abogados y notarios atendiendo a la gente. ¿Por qué? Porque un poder que le correspondía dar a un cónsul no lo daba porque no estaba capacitado. Y muchas veces le decía, usted me ayuda y me trae el poder. Y la persona salía a la oficina del abogado y le cobraban cantidades exorbitantes y no hacíamos lo que nos correspondía. Lo que tocaba. Cambiamos, capacitamos, la gente está ahí con muchísima, porque por su capacidad precisamente, pero dejaron de ser estos lugares donde únicamente eran centros de atención y de servicio a pasar a ser centros de encuentros. Te quiero comentar algo importantísimo que nunca antes se había dado en la historia, y es un programa que nosotros tenemos recientemente. Justo la semana pasada estuve en el área del DMV, Washington, Virginia y Maryland, inaugurando nuestra tercera feria de productos y servicios denominada El Salvador Más. ¿Qué significa eso? Que por primera vez instituciones del gobierno, además de la empresa privada, salieron de esta zona del territorio salvadoreño o esta zona de confort para dar apoyo y asistencia a nuestros connacionales que se encuentran en Estados Unidos. Fueron 16 las instituciones, esta es la tercera edición. La primera nosotros la tuvimos en San Francisco, la segunda en Houston, esta tercera fue en el área del DMV, y prepárese a toda la diáspora residente en Los Ángeles, ya que el próximo 24 de junio estaremos ahí con más de 16 instituciones del gobierno para poderles dar asistencia y asesoría en todo esto. Exacto, son ferias hacia los salvadoreños con los servicios y las instituciones de acá, pero prestándoselos allá. Así es. Imagínate, y otro tema importante, hemos albergado y hemos abierto nuestras puertas a otras instituciones. Por ejemplo, hemos inaugurado oficinas de información del Banco Hipotecario, oficinas de información del Banco de Fomento Agropecuario. Tenemos algo novedoso que es el primer país que lo tiene, que es los kioscos para interponer alguna denuncia ante algún derecho que fuese vulnerado con la compra de productos o servicios para El Salvador. Con la Defensoría. La Defensoría del Consumidor. Nosotros tenemos kioscos, no solo en nuestras ventanillas acá en El Salvador, sino también hemos inaugurado en Estados Unidos, Europa y también muy pronto en México. ¿El Fondo Social para la Vivienda también está incluido en estas? El Fondo Social para la Vivienda también está incluido, tiene presencia en consulados, los consulados más grandes en Estados Unidos, y así poco a poco nosotros nos hemos abierto. Importantísimo, las nuevas sedes del DUI, que también la Cancillería alberga. Muy bien, vamos a ir a la pausa, 7 de la mañana, 32 minutos. Vamos a volver a hablar sobre justamente eso, entrega de documentos únicos de identidad, pasaportes, porque también la diáspora tiene que estar con sus documentos actualizados. Vamos a la pausa. Muy bien, continuamos. Esto es Diálogo 21. En este lunes 8 de mayo hablamos con la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, con quien estamos hablando sobre esta nueva visión de los servicios consulares. 94 representaciones ya de El Salvador en el mundo, y siguen ampliando esto, o se sigue moviendo. Y al cierre de este 2023 estaremos llegando a 104 representaciones. Ese es el plan. Este es el plan para este año 2023, y también aumentar de 56 representaciones diplomáticas y consulares, donde actualmente estamos entregando el documento de manera in situ, a ampliarlo a 23 más, que estas serán noticias que estaremos dando muy pronto. Tú me preguntabas en el bloque anterior qué hacemos por la diáspora. Sí. Además de hacerlos partícipes, también te quiero comentar que en la crisis, en esta pandemia, muchos de nuestros salvadoreños buscaban una forma de poder salir adelante, y lo que la Cancillería trabajó con ellos fue
en los directorios de emprendedores salvadoreños. Precisamente en este programa del showroom que nosotros tuvimos este fin de semana anterior, se dio a conocer o se inauguró el 10º directorio de emprendedores. Esto sirve para que las personas puedan entre ellos apoyarse, entre ellos poder conocer los productos, pero sobre todo hacer alianzas. Y estos directorios de emprendedores los tenemos en Costa Rica, en Bolivia, en Perú, en Colombia, por mencionar algunos destinos adicional de los que se han lanzado en Estados Unidos. Pero esto estamos hablando justamente de atender emprendedores salvadoreños haciendo cosas en estos países. Y no solo haciendo cosas, también capacitándoles, porque había una carencia de información de cómo lanzar algo, por ejemplo, un negocio de gastronomía, que es lo que más le gusta a nuestra gente o lo que más extraña cuando vivimos fuera de nuestro país. ¿Cómo llevar este negocio de gastronomía, que se sabía que lo hacían todos los sábados en la casa, pero con la pandemia se cerró todo, llevarlo a los medios, llevarlo a las redes sociales? Y con el apoyo de CONAMIPE también se le dio información en e-commerce, se les ha capacitado, tenemos diferentes alianzas para que también un emprendedor de Costa Rica se pueda conectar con un emprendedor de Colombia y que los productos también puedan ser comercializados entre ellos. Y sin duda esto ha venido a apoyar la economía de nuestros emprendedores en el exterior. Y al final también respetar las regulaciones de cada uno de los países. Sin duda, sin duda. Estar actualizados con esto. Bueno, hablando de estos programas de movilidad, volvamos al tema de los Estados Unidos. Y decía, ya más de 4.900 salvadoreños trabajando en estos ciclos ordenados. Se busca ampliar. ¿Y cuáles son los requisitos para la gente que siempre esté interesada en estos programas? ¿Cómo tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que acercar? Lo más importante es que estén pendientes de las redes sociales. Luis, justo estaba leyendo esta mañana una persona que está siendo juzgada o haciendo un proceso por estafa de vender visas. Esto es importantísimo. Nosotros estamos informando o diciéndole a toda la población que no caigan en estafas. Cancillería no cobra absolutamente nada por estos procesos. Esto es algo que nosotros lo trabajamos de la mano con USAID y todas las plazas, la Cancillería a través de sus canales oficiales los anuncia. Primer paso, que se informen a través de los canales oficiales de la Cancillería. Segundo paso, que si tienen alguna duda, que escriban al 7070-1243 o que también puedan llegar a la Cancillería que está trabajando por ustedes y darles esta información. ¿De qué días y a qué horas? De lunes a viernes, de 7:30 a 3:30 de la tarde. ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayor de 18 años, tener el esquema de vacunación completo del COVID, no tener antecedentes penales y policiales, y también es súper importante que las personas que quieran aplicar a este programa no tengan familiares que hayan incumplido las reglas de este programa. Lo que buscamos es precisamente tener una migración regular, ordenada y segura y ofrecer estos servicios o esta plataforma a más y más salvadoreños. Y algo muy importante también, que yo siempre lo destaco, es que la Cancillería no contrata y la Cancillería tampoco entrega las visas, porque eso es la gente a veces dice, pero es que en Cancillería no me dieron la visa. No, nosotros lo que hacemos somos unos intermediarios, somos unos gestores, y sobre todo nosotros estamos buscando también en el exterior a esas empresas que vengan, que conozcan la mano de obra salvadoreña. Y eso es algo importantísimo porque el nivel de aprobación de las visas, Luis, es únicamente el nivel de aprobación es del 94%. Okay. Lo que significa que la Cancillería está haciendo muy bien el proceso de filtraje. El trabajo del filtro, sí. Así es, y sobre todo que las personas están regresando. No solo trabajamos con el trabajador, sino también apoyamos a la familia, les damos la atención psicosocial, un acompañamiento integral desde que salen. Hay charlas prepartidas, hay charlas antifraudes, hay charlas sobre el tema de que sus derechos laborales no sean vulnerados en el exterior. Se hacen visitas también a estas empresas. De hecho, nosotros hemos dejado de trabajar con algunas empresas porque han incumplido algunos de los compromisos previamente adquiridos con el país.
Y sin embargo, estamos recibiendo a muchísimos empresarios que están interesados en la mano de obra salvadoreña, que Luis, siempre nos lo dicen, es la mejor mano de obra salvadoreña, y estamos trabajando actualmente con más de 200 empresas. Bueno, y hay diversos planes que ahí están viendo en pantalla, también diversas opciones para los que pueden aplicar, porque ahí están construcción, cocineros, lavaplatos, costura, maquila. Es decir, todo esto también está en los canales oficiales de la Cancillería para que puedan ir a buscar este tipo de visas de trabajo temporal, que son por 6 meses, luego retornan. Y también es importante mencionarlo, recientemente se lanzó al mercado la postulación para contadores. Okay. Es decir, estamos buscando ya y elevando el otro nivel, tipo de trabajo, y algo que es importante y que nosotros lo vimos como una barrera para que las personas no tuvieran acceso a este programa, que era el idioma inglés. Y es por ello que nosotros con alianza con INSAFORP logramos un programa de becas, y estas personas ya se están preparando también en el idioma inglés. Es decir, si usted es un potencial candidato, está estudiando inglés con INSAFORP, que nos está apoyando muchísimo. Y algo también importantísimo que no quiero dejar de mencionar, Luis, es este proceso de el cambio de las remesas de consumo a remesas de inversión. Y gracias a estos programas, un 57% de los trabajadores lo están utilizando para invertir en su vivienda. Lo están utilizando también para saldar deudas, lo están utilizando para emprendedurismo. Nos encanta, por ejemplo, que una persona nos comenta: yo antes era empleado de un restaurante. Al regresar de chef, de trabajar como ayudante de cocina en Estados Unidos, abro mi propio negocio y ya estoy empleando a personas de mi comunidad. Es decir, este programa no solo lo transforma a la persona, transforma a su familia, transforma a toda su comunidad, y es así como nosotros también estamos apoyando al desarrollo de las comunidades de origen. Sí, que se puede generar un derrame económico como tal en cadena. Sí, hablando de otro tema, justamente porque va a cambiar la forma también, ver la migración irregular, es importante y atender esto. Recientemente ya se anunció la cancelación de programas en los Estados Unidos, que es donde principalmente buscan viajar los salvadoreños. El famoso título 42 que entra, se cancela a partir de este próximo 11, este próximo jueves, y que a partir del viernes serán unos nuevos sistemas para viajar hacia los Estados Unidos. ¿Cómo desde la Cancillería también se preparan para estos cambios en la figura que serán tratados los migrantes? No solo los salvadoreños, sino en general. En general, bueno, es importante mencionar y que la población sepa, Luis, que nosotros nos hemos venido preparando desde siempre, porque sabíamos que esto era algo que se dio en la pandemia, y se esperaba que de un momento a otro se cancelase esta expulsión automática que, debido pues a la pandemia, el anterior gobierno de los Estados Unidos lo tomó. Este gobierno actual lo retomó, pero ya ha anunciado, como tú bien lo has mencionado, la cancelación este próximo 11 de mayo. Pasamos del título 42 a el título 8, en donde las personas van a tener, si necesitan iniciar los procesos de refugio, acudir o a Guatemala o a Colombia. Nosotros estamos trabajando fuertemente también con nuestras embajadas y consulados de frontera, que es importante. Nosotros tenemos consulados en frontera en Estados Unidos y frontera en México, para que las personas también, para que nuestros cónsules puedan estar capacitados y que puedan dar esa información. Lo más importante es necesario que esta migración no se criminalice. Pasamos de dejar de darles este derecho, como tú lo mencionabas al inicio, de migrar, diciendo que o estigmatizando a nuestra población migrante. Eso es algo que yo lo dije recientemente en otro foro, en otro país, específicamente en México. Y también importantísimo que la gente se pueda dar cuenta realmente quiénes son las personas
idóneas para poder acceder a el formulario I-130, que también está siendo muy cuestionado por el tema de la reunificación familiar. Y lo que pasa que también al eliminar este título 42, desde ya hemos visto muchas personas que se quieren aprovechar, principalmente los que trafican con personas, y hay que llamarlos así, porque están diciendo que va a ser más fácil, que la frontera ya va a estar abierta, pero esto no es cierto, Cindy. Esto no Eso es totalmente erróneo. Es más, se va a incrementar en más de 1.500 efectivos militares de la frontera sur de los Estados Unidos. Ya es un anuncio hecho por el presidente Biden, que incrementar la seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos, y incluso podrán ser, van a violar leyes estadounidenses si no pasan por este nuevo mecanismo de pasar a informarse a las oficinas, en este caso a los salvadoreños allí en Guatemala. Y también la restricción que tiene que esperar 5 años para volver a intentar hacer este reingreso. Esto es importantísimo. No caigan en estas, como tú lo has dicho, traficantes de personas, información que solo busca lucrarse de la necesidad. Por eso es que nosotros estamos fuertemente en esta campaña de información a través de nuestros consulados en Estados Unidos y en México, porque es dolorosísimo vivir y ser testigo del drama humano de las personas, y sobre todo cuando nos cuentan esas historias de terror, que yo siempre lo digo, sus familias muchas veces nunca se van a enterar de todo lo que ellos pasaron, sobre todo porque hay 3 formas de salir del país. Muchas veces estos son viajes sin solo de ida, no logras llegar a tu destino. Si llegas, probablemente sin alguno de tus miembros, y si logras llegar, hay secuelas psicológicas dolorosísimas que siempre quedan ahí, y por eso es importante. No es que va a ser mucho más fácil, al contrario. Esta política de puertas abiertas que se mencionó en algún momento en un periodo de campaña ha sido todo lo contrario. Esto va a ser una bandera también, que estamos ingresando a un periodo de elecciones, así que no se dejen engañar, no pongan su vida en riesgo. Acérquense e infórmense, porque hay muchos programas para que las personas puedan obtener ese futuro que buscan en otro país con los suyos, sin mencionar que también la migración es un derecho universal. Todos tenemos derecho a migrar. Sin duda, pero también puede terminar en tragedias como la ocurrida en la frontera con México, en un incendio lamentable que perdieron la vida salvadoreños que simplemente intentaban un mejor futuro. 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a volver hablando también sobre otros programas que está haciendo la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador. Vamos a la pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía en este lunes 8 de marzo. Esto es Diálogo 21. Conversamos con Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana. Y justamente mencionábamos la tragedia de Juárez antes de la pausa. Decía el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que no va a proteger a nadie ante el juicio, incluso al jefe de migración. El gobierno de El Salvador le dio acompañamiento a esta tragedia también, y lamentablemente, pues, pero también a la familia se atendieron. ¿En qué etapa está luego de la tragedia? También han solicitado justicia para este tema. Sin duda, El Salvador fue tajante en solicitar o exigir justicia a las autoridades mexicanas. El Salvador es el único país en todo el área, además de México, en tener consulado en Ciudad Juárez, y precisamente nosotros nos enteramos por redes sociales, Luis, de esa tragedia ocurrida el pasado 27 de marzo. A las 7 de la mañana nuestros equipos ya se encontraban en el lugar, y esta servidora acompañó junto con el equipo de gestión humanitaria. Viajamos hasta México, nos reunimos con las autoridades mexicanas, con los gobiernos locales, y visitamos precisamente al director del INM de Ciudad Juárez para poder exigir primero la renuncia, y también que se pusiera a la orden de las autoridades para esclarecer los hechos. No solo esto, dimos acompañamiento a
los familiares de las víctimas, buscamos por nuestro lado la funeraria que nos garantizase el retorno a las personas de manera más expedita de los cuerpos de los fallecidos. Les dimos asistencia también psicosocial a las sobrevivientes, visitamos a los 5 salvadoreños que se encontraban en condición crítica. Gracias a Dios todos ellos ya salieron del hospital, estamos en espera de la mejora de únicamente una persona que fue trasladada a la Ciudad de México. Okay. Y El Salvador fue el primer país en repatriar a sus connacionales, pero sobre todo en ser tajante, en exigir justicia. En estos momentos estamos a la espera de los procesos, sigan el debido proceso como tal, y pues están en manos de la Fiscalía las personas para ser pues procesadas por este caso. Bueno, cambio de tema y hablando ya de los salvadoreños en Estados Unidos y este grupo que sigue con permisos o extensiones, el grupo de los TPS, los tepecianos, siguen esperando. ¿Hay algún apoyo desde la Cancillería, desde el gobierno de El Salvador, para este grupo que sigue esperando una solución definitiva? Claro, es una situación del gobierno de los Estados Unidos, pero ¿se les ha dado acompañamiento a este grupo como tal para qué va a pasar? Hay incertidumbre en esta comunidad. Se les ha dado acompañamiento, y más allá del acompañamiento se está haciendo el lobby necesario desde el más alto nivel. La canciller también lo ha solicitado, nuestra embajadora en Estados Unidos. Se han hecho diferentes gestiones para que se les pueda dar una solución definitiva a estos más de 200,000 salvadoreños que están apegados al TPS. Nosotros seguimos haciendo las sesiones y por otro lado se está dando el acompañamiento, la información a través de nuestras 28 representaciones consulares en Estados Unidos. Pueden acercarse si tienen dudas, si tienen también los familiares alguna duda, para poder nosotros ampliar más esa información. Pero sí, sin duda, el lobby político se está haciendo y también pues estamos esperando la respuesta que, como tú bien lo decías, no depende de este lado, sino de las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Y el lobby que se está haciendo, asumo que es para buscar una solución definitiva en cuanto a su estabilidad. Así es. Una residencia permanente. Es una incertidumbre saber que tengo un año más, y así hemos estado en los últimos 20 años. Y esta parte, en torno a esto, hay salvadoreños dentro de este grupo que podrían optar a otro tipo de mecanismos legales para quedarse en Estados Unidos y se les da la asesoría desde los consulados. Esto es algo... Esta es la delgada línea entre la promoción de una migración, para que las personas estemos promoviendo la migración y que el gobierno les está apoyando. Eso nosotros no lo podemos hacer, Luis. Nosotros lo que estamos es para velar que los derechos de nuestros connacionales no se vulneren, pero darles la línea de que tienes que hacer este paso para llegar a eso definitivamente ni el gobierno de El Salvador ni ningún gobierno soberano lo puede hacer, respetando siempre los procesos internos de cada país. Lo que sí nosotros hacemos es la asesoría para que en cualquier proceso que ellos quieran hacer de regularización, sean tepecianos o no, sus derechos no sean vulnerados y sobre todo que el tiempo no sea excedido por procesos burocráticos ajenos a ellos muchas veces. Y hablando ya también, para finalizar, aprovechando, vamos a una etapa de elecciones, vamos a un periodo electoral y que ahora también la diáspora podrá votar. Voto en el exterior, voto de salvadoreños de forma electrónica y también de forma presencial en los consulados. ¿Ya se han hecho los acercamientos con el Tribunal Supremo Electoral con esto? Tenemos un acercamiento, tenemos también una ley en donde mandata no solo a la Cancillería, sino también al RNPN, a la Dirección General de Migración y Extranjería, y cada una de las instituciones está haciendo la parte que le corresponde. Por nuestro lado, comentábamos más temprano sobre el showroom y las diferentes oportunidades que se le está dando a los salvadoreños. Quiero comentarte que tanto en Houston como en el DMV y próximamente en Los Ángeles
ha acompañado el Tribunal Supremo Electoral para dar esta capacitación a nuestros connacionales. También nosotros hemos iniciado, lo primero que se hizo en enero de este año fue la capacitación a nuestro servicio exterior. ¿Qué significaba esto del voto electrónico, el voto presencial? ¿Cuánto tiempo para cada uno? ¿Cuáles son los lugares idóneos? Y este proceso de capacitación ya está en su tercera fase, que es la capacitación directa entre el Tribunal Supremo Electoral y la diáspora salvadoreña, nosotros siempre siendo el canal para la convocatoria. Importante decirlo, no es la Cancillería la que decidirá cuáles son las juntas receptoras de voto en el exterior. Nosotros le hemos presentado al Tribunal Supremo Electoral dónde estamos actualmente, no solo en las representaciones diplomáticas y consulares, sino también donde estamos a través de nuestros consulados honorarios, que juegan un papel importantísimo. Y según el actual calendario electoral, será el Tribunal Supremo Electoral el que decidirá qué lugares, y en base a la cantidad de salvadoreños que se tienen, cuántas juntas receptoras de votos en el exterior van a colocar. Tienen hasta el 6 de octubre. Nosotros estamos en constante información. Será Migración Extranjería el que ya ha dado, de hecho, hace algunos días presentó la primera información, el primer paquete de información al Tribunal Supremo Electoral con el tema de los pasaportes, con el tema del DUI, es el RNPN, y nosotros por nuestra parte, la Cancillería es la responsable de la parte operativa. Es decir, el apoyo sí. El Tribunal Supremo Electoral tiene a bien utilizar nuestras sedes en el exterior. Esto también depende mucho del país, porque hay algunos lugares, en algunas de nuestras representaciones, en donde por el lugar en donde se encuentra nuestra embajada o nuestro consulado, no es permitido la aglomeración de personas para ese proceso electoral. Y es por ello que ahí nuestro servicio exterior está buscando las alternativas para presentárselas al Tribunal Supremo Electoral, como iglesias, como colegios, diferentes complejos, en fin, para que las personas pues no tengan esa dificultad a la hora de votar. Bueno, entonces al final ya se pusieron a disposición todas las sedes y será el tribunal quien decida hasta octubre, ¿verdad? Así es. Bueno, según Cindy, el actual calendario, sí. Habrá que ver cómo va avanzando. Cindy, gracias por el tiempo y por actualizarnos también de cómo se está atendiendo a la diáspora. Muchísimas gracias, es un gusto siempre. Un saludo a toda tu audiencia. Muy bien, así llegamos al final de esta emisión de Diálogo 21, del lunes 8 de mayo. Un placer haber estado en esta silla, porque a partir de mañana ya vuelve Ernesto López. Que tenga un día fructífero, pásela bien y continúe en la programación de Grupo Megavisión. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.